Bueno, hoy estamos con Viviana Alvarado. Viviana, gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerte, primero como cliente en agosto que nos contactaste y ahora que eres un caso de éxito en Australia. Estamos muy felices de haber hecho parte de tu proceso. Bueno, Viviana Alvarado es bacterióloga y microbióloga y ella estudió en Colombia. Tiene alrededor de 3 años de experiencia, un poquito más, en diferentes industrias, en el laboratorio. Trabajó para Popsi, para los que son colombianos saben que es una empresa de helados. Trabajó en Cocorico, también para las personas que de pronto son colombianas, es una empresa muy famosa por la venta de pollo, asaderos, básicamente, y obviamente tienen detrás un proceso completamente industrial. Y bueno, ella también tiene una certificación interna de auditor, que es importante mencionarlo también, porque yo creo que eso también contribuyó a tu proceso en Australia. Bueno, Viviana, de nuevo, gracias por estar acá, por compartir con nosotros tu experiencia. Cada historia, cada cliente es único, es una experiencia única, es un proceso único. Y digamos que en este proceso de crecer en el exterior no hay una línea definida. Todos y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, un proceso y un tiempo que es perfecto para cuando estamos listos, para cuando aprendemos inglés, para cuando estamos convencidos y recordamos que tenemos todo un valor en nuestros estudios, de nuestra experiencia y lo más importante, que queremos seguir aprendiendo. Bueno, Viviana, bienvenida y vamos a marcar por algo que es súper importante y es ¿qué te trajo a Australia? Cuéntanos un poquito cuál es tu contexto brevemente antes de que tomaras la decisión de salir inicialmente, como lo hacemos muchos, de aprender un segundo idioma. ¿Cuáles fueron tus motivaciones detrás de eso? Y si alguna vez pensaste quedarte a vivir fuera del país. Bueno, Ale, muchas gracias por esa introducción. Me alegra mucho estar acá porque siento que este espacio es bien importante para las personas que quieren lanzarse a dar ese paso. Como bien lo dices, yo comencé contigo en agosto y es bonito ver, yo estuve en el otro lado también, escuchando también historias de personas que lo lograron, entonces siento que la labor que tú haces con Extra Mile es bien, bien importante, intentar motivar a las personas y utilizar estos espacios para llegar a todas las personas que quieren lograr algo diferente. Gracias. Bueno, te cuento, bueno, como bien dijiste, yo soy microbióloga industrial, soy bacterióloga en Colombia. Digamos que tenía un buen trabajo, un trabajo estable en Colombia, sin embargo, siempre como que tuve como la curiosidad de salir del país. Tenía en mente que quería aprender inglés y que con el tiempo quería hacer una maestría en un idioma que no fuese español. Entonces, digamos que durante todo mi proceso educativo, yo nunca me tomé muy en serio el hecho de estudiar inglés. Sin embargo, cuando ya comencé a, digamos que a madurar y a estar cerca de mi grado de la universidad y todo el tema, dije como, bueno, ya es como, ya creo que es necesario y creo que para crecer profesionalmente puede ser un plus. Entonces, bueno, por mucho tiempo yo tuve en mente en viajar acá a Australia. Sin embargo, cuando yo estaba en Colombia, se me atravesó una feria que estaban promocionando Nueva Zelanda. Y yo fui y me encantó. Entonces cambié todos mis planes y dije, no me voy para Australia, me voy para Nueva Zelanda. Y así lo hice. Entonces me fui a Nueva Zelanda. Perdóname, te interrumpo. Claro. Digamos que inicialmente fue como ese deseo entonces de irte que aplazaste y muchos aplazamos por muchas razones. Entonces la invitación es no aplacen los sueños hay que tomarles, hacer un plan y acción, pero digamos, ¿hubo algo adicional en tu parte laboral de pronto que dijiste, no la rutina o algo adicional? ¿O realmente fue que un día dijiste como nada extraordinario pasó, sino simplemente ese deseo estaba ahí y lo hiciste?
Creo que ese deseo siempre estuvo ahí. Yo desde que estuve en la universidad pensé incluso en hacer de pronto las prácticas para el país, pero pues bueno, por razones personales no lo hice. Siempre estuvo ahí. Y si bien estaba, pues disfrutaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, siempre estuvo ese sentimiento ahí. Y ya hubo un momento en el que dije, como, no, ya lo quiero hacer. Terminé mi certificación de la que bien hablaste. Ujú. Y ya cuando terminé eso, yo literalmente renuncié a mi trabajo, me puse a estudiar inglés full time un mes antes de viajar a Nueva Zelanda para no Ujú. llegar en cero y ya. ¿Qué nivel tenías, bueno, y qué nivel tenías de inglés cuando llegaste a Nueva Zelanda? ¿Cuándo hiciste ese viaje? Para que nos empieces a poner como un poquito en contexto. Yo lo hice en el 2016, viajé Ujú, en abril del 2016. ujú. ¿Y por cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué nivel de inglés tenías? ¿Cuándo llegaste? Yo tenía un inglés intermedio, como intermedio bajo, más o menos. Sí, bueno, y bueno, fue todo un proceso llegar allá porque yo no tenía nadie que conociera. Curiosamente, por un error de la agencia con el que hice en ese momento todos mis trámites, me mandaron a un homestay, lo cual en este momento agradezco un montón porque fue mi primer, o sea, desde que llegué salí al aeropuerto a coger un taxi que hablaba un conductor que hablaba inglés y yo no le entendía nada. Y Ujú. llegué a esta familia que también únicamente hablaba inglés, que ellos de la mejor intención me querían explicar absolutamente todo y que yo no les entendía absolutamente nada. Comencé, comencé a aprender y a enfrentarme sola, pues a lo que yo había decidido. O sea, de entrada es muy importante lo que mencionas porque estuviste expuesta y estuviste forzada a practicar, que eso es como algo fundamental en este proceso porque muchas de es un requisito para que podamos trabajar, implementar todas las estrategias es que se maneje el inglés. Y uno de los retos que tenemos más grandes en Australia es obviamente venir y practicarlo porque tendemos a quedarnos en círculos de pronto un poquito a veces cerrados y a veces la inmersión es un poquito difícil, por eso también estén pendientes de nuestros programas de inmersión, tienen que seguirnos en redes sociales para que conozcan otro tipo de profesionales en Australia que hablan inglés, pero digamos, eso fue clave, o sea, ahí estuviste todo el tiempo en tu proceso y digamos que definitivamente eso aceleró tu aprendizaje del inglés. Digamos, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo te tomó, digamos, llegar a un nivel en el que fuiste más fluida? Porque cada uno tiene lo mismo, un proceso completamente diferente aprendiendo inglés. ¿Y hiciste alguna estrategia o qué otras cosas hiciste para que tu inglés mejorara? Mira, bueno, yo llegué a estudiar inglés, lo que te digo, en un nivel intermedio bajo. Llegué, bueno, pasé como dos niveles, no recuerdo bien en este momento. Sin embargo, dije como, bueno, quiero como intentar sacarle mayor provecho a este curso, sí se puede. Entonces, hice pensando que me iba a ayudar, hice un curso de preparación para el IELTS, lo cual sí me mejoró mucho el vocabulario, pero a ver, el curso es muy está diseñado para las personas que quieren presentar el IELTS. Y yo en ese momento, pues digamos que no era mi interés. Después me cambié, hice un curso de Cambridge, yo tengo la certificación Cambridge, pero digamos que definitivamente desde que yo comencé a ver un progreso significativo en todo, fue desde que yo literalmente me hice amigos de Nueva Zelanda, y ni siquiera personas que el inglés fuese el segundo idioma, sino personas que fuesen nativas. Desde ahí yo comencé a ver un cambio totalmente diferente. Obviamente al principio fue muy desafiante. Ujú. Obviamente como todos pues tenemos ese temor de embarrarla. Sin embargo encontré que la gente es muy como easygoing con esas cosas, ¿sí? O sea, ellos no, ellos, en el peor de los casos, como que todavía a veces los amigos de mi pareja se me ríen a veces, pero digamos que es como con la mejor intención. Entonces, creo que una vez yo perdí ese miedo y pude o intenté sumergirme en la cultura, fue cuando yo realmente comencé a ver un cambio.
Total. Y bueno, ahí es el primer miedo, ¿no? Porque este proceso también es deshacernos de miedos y del que dirán y de que qué pena. No, o sea, todo eso es clave dejarlos, yo les digo a los chicos, debajo de la almohada y acá, o sea, lo que importa es tu proceso y bueno, estás aprendiendo y eres ya un ganador porque estás intentándolo en un segundo idioma. Bueno, súper en ese aspecto. Bueno, ¿cuándo tomaste la decisión? Digamos que estuviste en New Zealand, encontraste el amor, se atravesó en tu camino. ¿Cuándo llegaste a Sydney, Australia? ¿Cuánto Bueno, llevas en Australia? Cuéntanos un poquito de eso. yo viví un año en Nueva Zelanda, mi visa se acabó y estaba como en la encrucijada de, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a extender mi visa, me vuelvo a Colombia, bueno, ¿cuáles son mis planes? Ujú, Entonces, yo dije, bueno, antes de irme a Nueva Zelanda, por mucho tiempo mi plan y mi sueño fue irme a Australia y ya estaba tan cerca. Entonces dije, no, voy a dejar que mi visa pues no se acabe y me voy para Australia. Entonces eso ujú. fue al año, fue en el 2017. Que me vine acá, Seguiste llegué a... estudiando en ese punto, pero ya un programa más adelantado, ¿verdad? Sí, desde allá yo apliqué a una visa de estudiante, pero me vine a hacer un diploma y un diploma advanced en Ujú, Leadership and Management. ujú. Sí, Listo. Súper, entonces ahí hiciste tu programa y ya han pasado, ya creo que llegamos al 2019, 2020, sí. ¿verdad? Ajá. Bueno, cuéntanos qué tipo de trabajos estabas haciendo antes de que pasara la pandemia, qué tipo de trabajo estabas haciendo y qué pasó. O sea, qué te llevó a que precisamente dijeras como, mágica, está pasando el tiempo, yo tengo todo el potencial, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿En qué punto tomaste la decisión? Bueno, cuando yo me vine, siempre trabajé, desde que me vine, siempre he trabajado, o bueno, he trabajado en hospitality, haciendo diferentes cosas, como mesera, como host, como cajera, pero siempre en hospitality, siempre. Ujú, Siempre tuve como en mente, pues porque eso siempre fue la cosa desde que me vine desde Colombia, pues que quería, a ver, pues avanzar profesionalmente, eso siempre fue la razón original. Sin embargo, debo decir que fue, bueno, no sé, mi culpa, aparte de mi experiencia, dejé pasar el tiempo. ¿Sí? Si bien, digamos que a veces hacía aplicaciones, realmente no era juiciosa. Yo ahorita, después de todo este proceso, me di cuenta que yo creía que de pronto no habían oportunidades part-time y que mi visa iba a ser un impedimento y he encontrado que sí hay. Entonces fue como una falta de, obviamente, como de planeación y en cierta manera como de comodidad que me daban mis trabajos económicamente, que no me, no sé, como que no me daban ese empujón que yo necesitaba. Entonces, pero, digamos, ahí te voy a preguntar, digamos, aparte de eso que había en tu cabeza, primero lo que nos decimos muchas veces y algo que mencionaste es que no lo nos damos por vencidos sin haberlo intentado en tu testimonio. uh-huh, Otro que me acabaste de decir es que no hay nada part-time, pero no habías ni mirado. uh-huh. Entonces, a los chicos de pronto que están conectados, déjenos saber súper abiertamente, cuéntenos qué en su cabeza los ha detenido o qué creencia, porque es una creencia realmente, los detiene a que precisamente no tengan de pronto esa confianza o esa seguridad para hacerlo. Bueno, aparte que obviamente puede que lo estén haciendo, pero no tengan resultados porque de pronto desconocen de cómo funciona el mercado en Australia. Entonces, si quieren, nos comparten, pero digamos de las normales, que no hay trabajo part-time, que mi inglés no es suficiente. No sé Claro, si nos quieran esa era compartir. otra cosa que yo pensaba. De pronto, digamos que yo ya estaba acostumbrada al vocabulario de hospitality, pero no me sentía preparada de pronto para mantener una conversación profesional, o pues eso era lo que a mí me asustaba. Ujú. Eh, no sé, yo pienso que durante, o sea, si yo miro atrás, creo que hay muchas cosas que yo misma, muchas barreras que yo misma me puse, que no necesariamente son así, o sea, que nosotros las podemos enfrentar cuando nos preparamos para eso. Creo Como, ok, aparte de... eh,
por ejemplo, eso, temas de vocabulario. Sencillamente, pues uno estudia de pronto qué es lo que le hace falta. Eh, ¿Sabes? A mí también que me asustaba mucho pensar que había pasado mucho tiempo y que llevaba 4 años y que no tenía experiencia reciente. Eso a mí me ha complejado un montón. Y Ujú. encontré que acá la experiencia es experiencia, ¿sí? O sea, no necesariamente le dicen a uno experiencia reciente. Hay cargos que sí lo dicen, pero de lo Ya. contrario no aplica. O sea, una experiencia, uno como profesional tiene 3, 4, 5, 6 años de experiencia, eso no significa, o sea, no pierde validez porque es reciente o no es reciente. Aprendí durante este proceso que los breaks pasan, ¿sí? O sea, son parte de la vida, No o hay sea, hay pecado. personas. Exacto, o sea, hay personas, nosotros nos venimos a estudiar inglés, nos venimos a, no sé, a hacer otras cosas, eso hace parte de la vida. Y acá eso lo entienden, es como cuando, no sé, una persona, una mujer sale del mercado laboral porque se dedicó a la familia y después quiere volver, o sea, todos esos breaks hacen parte de la vida y eso lo entendí que acá lo reciben muy bien, o sea, ellos no necesariamente lo ven como algo negativo en un candidato. Ujú. Entonces es importante lo que mencionas porque son creencias que no lo creemos, pero no existen realmente en el mercado. Uh -huh. Entonces eso es súper importante y algo que la gente lo detiene mucho es lo que decías y gracias por eso de los años. No tengo experiencia acá, entonces creemos que porque no tenemos experiencia acá, no, nuestra experiencia en nuestro país de origen no vale. Uh -huh. Entonces, eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque, digamos, en tu caso y en el caso de muchos clientes que han sido exitosos, básicamente, pues se ha logrado es porque recuperan la confianza y lo más importante acá es venderse como un cliente ideal. ¿M? Entonces, es como saber nuestras fortalezas, pero también identificar y enviar nuestras energías a algo y a una específica oferta laboral que precisamente tenemos todos los factores y toda la experiencia para ser exitosos. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es importante que tomaste la decisión. Aparte, bueno, decías que tenías todos estos miedos y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión y dijiste, ya no tengo otra opción, ya lo voy a hacer. Bueno, ya el año pasado, pues como todos sabemos, llegó la pandemia. Hospitality obviamente fue una de las industrias que fue más impactada por el tema. Yo me quedé sin trabajo. Yo, bueno, estaba trabajando, pero estaba trabajando muy poco, como, no sé, como 6 horas a la semana, una cosa así. Obviamente ya esa estabilidad económica que tenía antes se había ido. Y ya, entonces ya ese fue el momento en el que yo dije, bueno, el tema de hospitality a mí no era lo que yo estaba buscando, Uh no -huh. se alineaba con mis, no sé, aspiraciones profesionales. Digamos que en ese momento pues no me estaba dando nada, sabía que no iba a avanzar, no estaba interesada, digamos, en buscar alguna posición como, no sé, manager o cosas así, por lo que te digo, yo quería seguir mi línea profesional. Uh -huh. Y ya dije, bueno, no, ya es el momento ya no tengo nada, literal, entonces ya es el momento de enfocarme otra vez. Uh -huh. Y tenía el tiempo, no tenía la plata, no tenía nada más, tenía las ganas y ya ahí fue cuando me lancé. Bueno, ahí nos contactaste y bueno, ahí arrancamos, ya les vamos a contar un poquito el proceso. Algo súper importante, Viviana, en tu proceso, ¿tuviste la necesidad, tú homologaste tu carrera profesional en Australia? No. Que esa es otra de las razones también que son súper importantes. Muchas veces creemos, obviamente hay ciencias como las de la medicina y de la enfermería, otros que pueden haber algún tipo de restricciones, digamos, o de requisitos que tengas que cumplir de acuerdo a la legislación local, pero no para todos. Igual tú estás en el tema de bacteriología, microbiología, que requeriría, uno pensaría que requeriría que homologaras tus conocimientos y tu carrera, y eso no ocurre. Es lo mismo en el caso de las ingenierías. Las ingenierías sí, para homologar nuestra carrera en Australia y para aplicar a un proceso de residencia para que puedas trabajar y vivir en Australia sin ninguna restricción,
sí requieres que hagas, pero es un proceso migratorio, pero a nivel laboral no te van a pedir, o sea, ni siquiera ellos saben el tema de la homologación. Entonces, eso es importante mencionarlo porque muchas veces es desinformación y lo podemos usar como algo, de pronto se nos convierte en una razón para que nos inmoviliza, ¿no? Y no queremos eso. Bueno, eso es súper importante. Bueno, ¿qué servicio tomaste con Maestra Mile? Y bueno, ¿de dónde arrancamos? Porque es importante mencionarlo. Bueno, Viviana tenía la actitud correcta, estaba convencida que quería entrar al mercado laboral, de sus capacidades. Y bueno, tenía un buen inglés, que eso también es clave para arrancar. Tu CV, ¿cómo estaba? ¿Cómo por dónde arrancamos, Viviana, para que le cuentes a los chicos? Bueno, yo contacté a Maestra Mile diciendo, bueno, necesito ayuda porque yo ya había intentado aplicar alguna vez algunos trabajos sin éxito. Y como estaba tan decidida, yo dije, bueno, esto es una inversión que tengo que hacer en mí. Y entonces los contacté y nada, me mostré mi perfil, mostré con lo que me estaba aplicando, con la cover letter que tenía y con la CV con la que estaba aplicando. Y ahí fue el primer feedback que recibí, que fue la hoja de vida, tenemos que mejorarla porque el objetivo de la hoja de vida es venderte y pasar unos filtros y para eso tiene que estar estructurada de una manera. Y yo pues no tenía eso. Ese fue el primer servicio, de estructurar una hoja de vida que pudiese pasar los filtros y pudiese yo ser contactada para una entrevista. Básicamente, exacto, nos vendemos en papel. O sea, si lo que vendemos en papel no es, simplemente no pasamos. Y digamos de eso hay un formato, hay una estrategia atrás de eso, hay que dedicar tiempo, hay que identificar. Lo más importante es en este proceso tener claridad en lo que uno quiere, que también es un espacio en el que tenemos para tener claridad y para conocer qué hay en el mercado laboral. Y digamos que este servicio es fundamental para todas las personas que no tienen ni idea o tienen muchas dudas de cómo funciona este proceso, ¿no? Porque muchas veces aplicamos, y es normal, yo también lo hice en algún momento, aplicamos a todo con la misma hoja de vida y creemos que de algún lado nos vamos a llamar y eso no funciona cuando estás buscando un trabajo profesional. Hay que tener absolutamente claridad, estrategia y conocer qué son tus fortalezas, qué son tus debilidades y también presentarte en papel, porque no tienes la oportunidad de decir absolutamente nada más. Y en 30 segundos, que tú eres el candidato ideal. Entonces, digamos que esas son como las bases de un proceso exitoso, porque ya después el tema de obviamente entrar al mercado laboral que Viviana ya nos va a contar, es mucho más que una hoja de vida, es mucho más que un cover letter, y precisamente por eso se vuelve algo que es más robusto, que requiere tiempo, que requiere estrategia y que requiere la mejor actitud siempre también. Bueno, de ahí digamos que, bueno, arrancaste, hiciste un muy buen proceso con nosotros en el tema de mi primera hoja de vida. Esto es importante mencionarlo porque no todas las personas pueden pasar a un servicio de Career Starter si, digamos, en el principio no tenemos un compromiso del 200%. ¿Por qué? Porque no vamos a ver resultados y nos interesa, obviamente, que llegues al otro lado. ¿Listo? Entonces, Viviana hizo un muy buen proceso y invirtió bastante tiempo y dedicación en su hoja de vida. Nosotros la guiamos y le corregimos para que estuviera perfecta en el tema del grammar con uno de nuestros mentores también, porque mi inglés no es perfecto, yo también sigo aprendiendo todos los días. Y digamos, ahí arrancaste con Career Starter, que de pronto no voy a entrar en detalles, les cuento un poquito más, es un servicio que dura 3 meses, pueden conocer más de este servicio en la página web, pero se incluyen otro tipo de cosas como una estrategia más robusta, LinkedIn, CV, boleta, interview, acceso a mentores, bueno, como para cubrir todo lo que es este proceso. Viviana, cuéntanos, entramos a la parte más interesante. ¿Qué fue lo más difícil en tu proceso como de implementar? Porque fue muchísima información que recibiste en todas las sesiones durante 3 meses. ¿Qué fue lo más difícil en tu proceso que dijiste como, no, esto me cuesta, no sé cómo hacerlo? Cuéntanos como detrás de eso, cómo fue tu experiencia en ese aspecto.
creo que lo más desafiante, una de las cosas más desafiantes fue comenzar a manejar LinkedIn. Yo y a crear una red de contactos. Yo, si bien alguna vez hace muchísimos años lo había abierto, jamás, nunca lo había utilizado. Eh, yo no, digamos que yo no soy muy activa en redes sociales, en ninguna de mis redes sociales. Ujú, Y obviamente ahí va incluida LinkedIn. Era muy desafiante para mí comenzar a dedicarle tiempo, comenzar a, no sé, contactar personas. Fue bastante, bastante desafiante, bastante tedioso. Venderme también, crear un muy buen LinkedIn, también me tomó mucho tiempo. Eso fue una de las cosas más desafiantes. Eh, si bien yo estaba muy acostumbrada a buscar en SIG o, bueno, ese tipo de plataformas, las ofertas laborales, que era lo que yo hacía en Colombia o con la forma en la que yo aplicaba, no sé, acá ujú, Hospitality, eh, esto era algo completamente nuevo para mí. ujú. Eso fue lo más desafiante, pero fue lo que a mí me trajo un trabajo. Y es súper importante porque LinkedIn es la plataforma número uno para encontrar trabajo en Australia. Bueno, diría que después, muy de la mano del networking, que el networking puede ser virtual con todo esto de la pandemia se ha vuelto como más normal también, pero también obviamente en nuestra red de contactos y nuestra red de las personas que conocemos en cualquier ámbito, en un trabajo, practicando un hobby, en eventos profesionales, porque a veces creemos que el networking es solamente profesional, acartonado en un evento solamente de mi industria y no, estás haciendo networking en todo momento, estás haciendo networking en un seminario como esto, uniéndote a este tipo de actividades. Estás haciendo networking cuando practicas algún deporte y sales de tu zona de confort y dices, bueno, necesito practicar inglés y me gusta el fútbol, me meto a un grupo de fútbol, no entiendo nada, pero empiezas a crear relaciones y de paso, obviamente, a practicar. Listo, entonces ahí arrancaste, muy importante eso y bueno, fue incómodo, pero yo creo que empezaste a compartir información también muy valiosa en la que yo dije, wow, ya, yo no sé esto del tema de la comida, digamos que es muy interesante porque todos tenemos una voz y esto es importante tenerlo acá presente. Cada uno de nosotros tenemos muchísimo conocimiento para compartir. Entonces, en este tipo de plataformas también es compartir lo que sabemos, crear nuestro perfil, tener una identidad, pero lo importante acá también es ser constantes. Tú compartías artículos, tú saliste de tu zona de confort también y le escribías a las personas, algunos te respondieron, otros no te respondieron, pero eso hace parte del proceso y eso desde el principio lo entendemos. 50.000 puertas vamos a tocar, alguna Ujú. de ellas, y en tu caso varias, ahorita nos cuentas, se abrieron y cosas que no esperabas y no esperábamos porque realmente para nosotros, como dijimos antes, cada cliente es una experiencia totalmente diferente y aprendemos también de la experiencia de ustedes. Entonces, Acate, ¿cómo fue tu primera entrevista y cómo la conseguiste? Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo la conseguiste y cómo te sentiste, cómo te fue. Bueno, te cuento un poquito, bueno, te contextualizo. Una vez yo comencé a trabajar contigo, me dieron, bueno, todas las estrategias, tenía la hoja de vida estructurada, estaba aplicando, tenía Viviana, el perdóname, plan. te interrumpo. Cuando tocas el micrófono se suena. Perdóname, Entonces, sigue, no te dame, preocupes. dejo mover las manos, perdóname. Em, y eso lo hice tal vez como por la primera semana o por las 2 primeras semanas, aplicando muy juiciosa a través de, no sé, Indeed, de SIG y bueno, todo eso. Si Ujú, bien conseguí, bueno, me llamaron tal vez unas 2 veces, ya, ahí se quedó el tema y pues como yo estaba tan decidida a buscar trabajo, entonces dije, como la tercera semana, dije como, bueno, voy a cambiar de estrategia, voy a hacer algo que nunca he hecho y que My Extra Mile, que Alejandra me recomendó, y es como comenzar a contactar a las personas. ujú, Y eso fue lo que hice. Entonces comencé a buscar, yo ya en ese momento tenía algunos contactos, personas pues que yo no conocía, pero que eran personas que trabajan en mi misma industria acá en Australia. Comencé a contactarlas y mandarles mensajes. Entonces les mandaba, me presentaba,
les decía que, bueno, digamos que trabajamos en la misma área, que yo en este momento estaba buscando un trabajo, que si ellos conocían de alguna vacante en el lugar donde trabajaban. Yo casi siempre, o creo que siempre, le envié mensajes únicamente a managers y ya, creo, y a reclutadores, creo. Ujú. Una manager de un laboratorio a mí me respondió, me dijo como, mira, nosotros pues en este momento no tenemos ninguna vacante, pero pues si quieres venir y le voy a comentar a mi, como a mi partner acerca de ti, nos gustaría pues conocerte en persona. Esa fue mi primera entrevista. Importante, te pidieron que les enviaras tu CV, pero tú ya tenías una CV preparada, muy robusta, que habías cambiado 50.000 veces y seguías cambiando porque el CV, algo que es importante, chicos, es el CV no deja de evolucionar nunca. Se ajusta, cambia y cada vez es mejor, mejor, mejor. Pero tu CV te dijeron, mándanos el CV y después de que vieron tu CV, te vendiste en papel de Sí. nuevo, entonces te invitaron a una entrevista. Súper. Sí, me faltó decir eso, pero sí, a mí ella me respondió el mensaje en LinkedIn y me dijo, claro que sí, mándame tu hoja de vida, me dio su correo, yo le envié el correo de vuelta, obviamente pues en el correo mencioné que era yo la persona de LinkedIn y ahí fue cuando me respondieron y me hicieron la invitación para irlos a conocer sin ninguna oferta abierta que ellos tuvieran en ese momento. Esa fue mi primera entrevista. Bueno, fue una experiencia porque eran 3 personas las que estaban ahí. Digamos que ellos desde un comienzo me dijeron, bueno, no hay ninguna oferta en este momento, pero te queremos conocer, tal vez en el futuro nos gustaría pues escuchar de ti y pues simplemente nos pareció curioso, a ellos les interesó mucho, les pareció como muy curioso que yo los hubiera contactado, así como tan, no sé, De la como nada. de la nada, sí. Como sí, que alguien tuviera el interés y hubieras La tomado la iniciativa, iniciativa. exacto, y no sé, averiguara sobre el negocio de ellos y todo. Creo que eso fue lo que les llamó la atención. Nada, esa fue mi primera entrevista. Ellos me dijeron que iban a evaluar la posibilidad de abrir una vacante para mí. Y bueno, ahí se quedó, bueno, esa fue mi primera entrevista, básicamente. ¿Recuerdas cómo te fue, cómo te sentiste en esa primera entrevista? Bueno, también para esa entrevista te preparamos bastante, te preparaste muy bien. ¿Cómo te sentiste en esa primera entrevista? Que yo creo que de los clientes en general que hemos tenido, yo creo que normalmente la primera entrevista puede ser bastante intimidadora y nos da bastante miedo y podemos enredarnos un poquito y es normal, hace parte también del proceso, pero yo creo que tú te sentiste muy bien por la seguridad también que llevabas y por los resultados, de ser proactiva, de como de vuelta habías visto resultados que estaban funcionando. Entonces, cuéntanos cómo te sentiste y por qué crees que en esa entrevista te sentiste de esa manera. Bueno, yo estaba súper emocionada, obviamente, era mi primera entrevista profesional. Obviamente estaba un poco ansiosa, pero como bien dices, yo me preparé bastante. Parte de los servicios que adquirí contigo, pues es eso, prepararme para poder eh, tener una entrevista de la mejor manera. Entonces, digamos que a mí eso me daba un poco de seguridad, o sea, sentía que estaba lista para responder. Obviamente al principio estaba un poquito ansiosa, estaba muy nerviosa. Sin embargo, una vez empezó a correr el tiempo en la misma entrevista, me empecé a sentir más cómoda, porque estaba hablando de algo que yo conocía. ¿Sí? O sea, yo soy microbióloga, yo soy profesional, yo sé de lo que estoy hablando, yo no me inventé mi título, yo no me inventé mis certificaciones, yo estoy segura de lo que estoy hablando. Entonces, las cosas se comenzaron a dar. Me empecé a sentir muy cómoda. Digamos que me hicieron un par de preguntas. Bueno, pues para las personas que
nos están viendo. Yo digamos que yo no soy residente de acá ni nada de eso, entonces pues me hicieron un par de preguntas de mi visa y todo el tema. Digamos que ellos como que en ese momento tal vez lo vieron como un impedimento. Sin embargo, pues nada, después yo les expliqué mi situación migratoria y ya, o sea, simplemente digamos que cada respuesta que de pronto ellos o cada cosa que ellas me dijeran que no estaban como muy seguras de mi perfil, simplemente yo intentaba pues nada, salir adelante. Si ellos me decían como tienes esta certificación, yo les decía no, no la tengo, pero tengo esta y quiero aprender esto y estoy pensando en hacer esta, algo así, o sea, como intentar salir pues adelante de la mejor manera. Eh, Obviamente la entrevista, siento que a mí me fue muy bien, yo estaba muy tranquila, estaba muy contenta con mi desempeño, sabía que habían cosas que ellos habían notado como de pronto debilidades en mí, sin embargo, me sentí muy contenta, estaba muy tranquila. Eso que mencionas es cierto, y bueno, estás hablando de algo que tú conoces. Obviamente estás familiarizada con el vocabulario, pero además también tuvimos la oportunidad de preparar algunas preguntas y acá es súper importante porque en las entrevistas, digamos que este no es un porcentaje que he medido, pero digamos que en general se busca que tengas una preparación por lo menos del 70% de las preguntas y el resto sea improvisación de preguntas random que a veces nos pueden preguntar las empresas. Viviana, te iba a recomendar, porque no sé si de pronto está pegando con la mesa. Ah, es por eso. Si quieres, sí. Porque a veces, no te Sí, preocupes. creo que es eso. Ya, perdóname, sígueme hablando. Entonces, Viviana, bueno, súper, ahí arrancaste con pie derecho, obviamente eso maximizó tu confianza, la tranquilidad, porque ya pasaste tu CV, ya te estaban llamando y ya tenías entrevistas en las que te sentías súper cómoda. ¿Qué haces actualmente? Y bueno, estamos hablando que arrancaste con nosotros más o menos en agosto y creo que arrancaste en diciembre a trabajar o en enero, ya nos cuentas. Cuéntanos qué trabajo, y este es súper importante en tu trabajo full time, porque ya tiene ahora dos trabajos, uno full time y uno como consultora, pero el de full time, cuéntanos cómo eso te sorprendió, cómo te encontraron y cómo eso nos abrió las posibilidades de cosas que no habíamos considerado antes, desde las dos partes, desde nuestro lado y desde tu parte, pues porque obviamente estamos enfocados un poco más en el tema de tu experiencia, pero mira que acá es importante tener un espectro y abrirnos porque puede haber información o puede haber skills que se transfieren fácilmente. Entonces, cuéntanos un poquito, Viviana, cómo fue el proceso, cómo te contactaron, qué estás haciendo actualmente. Bueno, cuando comencé a ser muy activa en LinkedIn, yo comencé a recibir también mensajes de reclutadores sin yo haberlos contactado o incluso de industrias muy grandes que yo no conocía. Me empezaron a contactar y una de esas empresas que a mí me contactó es la empresa en la que yo estoy trabajando en este momento. Es una empresa que me ofreció un cargo que era el cargo al que yo estaba aplicando, pero en una industria que yo realmente no dominaba y bueno, ahí he estado aprendiendo un montón. Cuando ellos me contactaron, me invitaron a bueno, una entrevista. Yo, pues obviamente en ese momento de la emoción, yo accedí. Sin embargo, una vez me estaba preparando para la entrevista, no estaba muy segura. Porque, bueno, como ya mencioné, es una empresa que produce puertas de garaje y puertas industriales. Es una empresa muy grande que está en todos los estados acá en Australia y está en Nueva Zelanda. Y yo no entendía por qué estaban buscando a una persona como yo, que si bien conozco cómo son los procesos bueno, industriales de producción masiva, mi enfoque es totalmente en alimentos, no manejo pues un área así. Entonces yo me contacté con ellos y les pregunté pues que por qué, o sea, que si estaban seguros de hacerme la entrevista. Y a mí ellos me respondieron que estaban interesados en que yo tenía eso, las transferable skills
que si bien yo tenía experiencia en una industria, esas skills las podía utilizar, o ellos creían que yo las podía utilizar y sacar provecho en la industria, bueno, en esa empresa. Lo cual pues me sorprendió bastante porque, bueno, no sé, no, digamos que yo no estaba preparada para eso. Sí, y ellos me volvieron a preguntar que si quería ir a la entrevista. Yo, pues, bueno, accedí, fui a la entrevista, me encontré con que el manager, él viene de el mismo background que yo, él es como un ingeniero de alimentos, más o menos acá, él es australiano, y que él estaba específicamente buscando una persona que viniera de la industria de alimentos. Nada, básicamente, bueno, tuve la entrevista con él, la entrevista fue un poco diferente, él me presentó la planta de producción, me explicó qué era lo que él quería hacer y nada, me preguntó básicamente, bueno, yo qué hacía, fue muy gracioso en el sentido que él ni siquiera podía pronunciar las Cocorico, Popsi, él era como, ok, Popsi, Cocorico, como, ¿qué hacías acá? Entonces, claro, ya esa era como la entrevista. Él me decía, mira, porque a mí una de las preguntas que me hizo es como, ¿qué te preocupa? O sea, si tú te quedaras con este puesto, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que ves como un desafío? Y a mí lo que más me asustaba era pues no poder, no saber el proceso, no conocer, no tener experiencia en absoluto en esto. Y ahí fue cuando él me dijo como, mira, estoy segura que cuando llegaste a esta empresa, Popsi o Cocorico, que no la sabía pronunciar, me dijo, estoy segura que tampoco conoces el proceso y la sacaste adelante. Entonces él también hizo parte de darme esa seguridad y decir como, ¿por qué no? Y bueno, pues como que siento que yo en ese momento me pareció muy interesante, le agradecí muchísimo por haberme mostrado la planta de producción porque pues yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un ambiente así, bastante diferente a lo que yo estoy acostumbrada o a lo que yo conocía. Le agradecí muchísimo, creo que fue una experiencia chévere. Y nada, él me explicó qué era lo que quería hacer. Es una empresa que, digamos, en términos de calidad, está muy quedada. Y por eso es que él estaba buscando una persona que viniera de la industria de alimentos, porque en alimentos generalmente las cosas tienen que funcionar perfecto, si no las cosas, no sé, las personas se pueden enfermar o cosas así. Y nada, salí de la entrevista y a las 3 horas me llamaron más o menos. Me llamaron y me dijeron que pues sí quería quedarme con ellos, que sí, me interesaba el puesto. Súper, Viviana, fue súper rápido, fue algo, no, cuéntanos cómo es el título oficial, digamos, que tienes actualmente con la empresa. Yo soy Quality Assurance Officer, como líder, porque lo que pasa es que, como te digo, no, en este momento no hay ninguna persona que esté al frente del área. Entonces, soy yo, básicamente. Digamos que encima de mí no hay nadie, por debajo de mí no hay nadie, soy yo la única que está desarrollando el plan de calidad. Entonces, digamos que en mi contrato dice officer, pero pues son como, él siempre me presenta a mí como la líder de calidad. Bueno, igual es un reto, es una responsabilidad gigante, es un proyecto en el que estás aprendiendo muchísimo, porque me contabas también que, bueno, llevan muchísimos años que también te sorprendió, estamos hablando más de 10 años, que no tienen como un control de calidad y es una empresa gigante. Entonces, bueno, fue un reto, es bastante diferente, estás aprendiendo y obviamente ya pasas a otro estado. ¿Empezaste a trabajar cuándo? ¿Empezaste en diciembre o en enero? A finales de noviembre. A finales de noviembre, wow, sí. Fue inclusive mucho más rápido de lo que inicialmente tenía en mente, pero bueno, arrancaste con pie derecha y bueno, sigues aprendiendo, seguramente seguirán los retos y eso hace parte precisamente del proceso. Es importante acá mencionar que aparte de tu networking, también tienes una opción en la que estás trabajando como consultora. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, como eso creo que es algo que de lo que aprendí también muchísimo, la importancia de verdad de las relaciones interpersonales, independientemente del escenario en el que nosotros nos desenvolvamos. Yo, bueno,
estaba trabajando como mesera en un restaurante japonés. Para la misma época, el dueño de ese restaurante quería comenzar un nuevo negocio y él llevaba mucho tiempo preguntándome, digamos que, bueno, yo siempre he sido como muy cordial y como, bueno, muy disciplinada, digamos que en todo lo que hago. Y él alguna vez nos pusimos a hablar y me preguntó yo qué hacía en Colombia, que por qué me había venido y bueno, todas esas cosas. Entonces yo le conté y fui muy abierta cuando le dije que estaba buscando un trabajo diferente, que me enfocara profesionalmente. Yo siempre fui muy sincera con eso. Y él se interesó mucho en eso. Ya después, cuando él vendió su negocio, el restaurante, él a mí me hizo la invitación de ser una consultora para desarrollar un plan de seguridad alimentaria en su nuevo negocio, porque también está relacionado con alimentos. Eh, y nada, él también me hizo esa oferta de trabajo y pues obviamente yo estaba muy contenta porque si bien mi trabajo en B&B, que es lo de las puertas, me abre como el espectro en calidad, que es lo que yo siempre he trabajado. Por el otro lado, como consultora, sigo teniendo ese arraigo a los alimentos y al área en el que yo me estaba desenvolviendo en Colombia. No, yo estaba muy feliz, obviamente estoy trabajando con él, le agradecí muchísimo por la confianza. Siento que digamos, yo pienso que la razón por la que pasó eso es que él ya conocía cómo yo trabajaba, no sé, que la forma en la que yo me desenvolvía con las personas, siempre fui muy responsable, así fuese un trabajo, bueno, no sé, de 2 o 3 horas, siempre fui muy puntual, yo siempre fui muy cordial. Siento que fue eso a mí lo que me abrió las puertas y que él me diera la oportunidad. Sin duda, Viviana, y ese es un mensaje gigante, porque es que no es hasta el día que estás en una empresa, sino es una decisión todos los días también de hacer las cosas correctas y de poner esa voz afuera, ¿no? Es muy importante verbalizarlo y tratar siempre ponerlo afuera de que yo soy ingeniera, yo soy microbióloga, yo soy bacterióloga, estar buscando, ¿no? Ser muy inquieto con eso y no quedarnos solamente ahí en hacer lo que tenemos que hacer. Porque bueno, uno no sabe en qué momento cualquier oportunidad puede existir y las personas, pues es nuestra credibilidad, nuestra imagen y pues bueno, esa es una evidencia total para eso. Bueno, Viviana, nosotros estamos muy felices de ser parte de todo este proceso contigo. Ya estamos llegando al final como de nuestro live y de esta sesión. No sé si tengan los chicos de pronto alguna pregunta o algo que quieran hacer. En el momento no tenemos tampoco en el live alguna pregunta. Pero antes de que acabemos, Viviana, quiero que nos des a las personas que nos escuchan y a esos chicos que lo están pensando, que nos des 3 tips para poder entrar al mercado laboral en Australia desde tu experiencia y con lo que los quieres dejar y animarlos para que lo intenten y lo hagan. Bueno, yo creo que lo primero es que se decidan, pero no solo que se decidan, sino que lo hagan. O sea, que tomen no sé, las medidas necesarias para hacerlo. Si no si no saben cómo hacerlo o si ya lo han intentado y no ha funcionado, como fue mi caso, porque, bueno, no sé, por lo que sea, que busquen a alguien que sabe cómo hacerlo para que los guíe. No, no se queden simplemente como con las ganas, sino háganlo realidad. Creo que eso es una de las cosas más importantes. La segunda, esto es es un proceso de todos los días. Yo tenía un horario, tenía toda una estrategia, yo sabía a qué hora yo iba a hacer, no sé, networking, yo sabía a qué hora iba a ser activa en LinkedIn, yo sabía a qué hora y cuántas aplicaciones iba a hacer por día. O sea, esto es una cosa que uno se tiene que dedicar, porque cuando uno hace un plan, las cosas salen adelante, ¿sí? No se vale, y lo hablo desde mi experiencia, no funciona mandar una hoja de vida y dejarla ahí en el aire.
No, y hacerlo un día y después el otro mes tal vez otra vez. No, eso es algo que necesita disciplina, organización, necesita un plan, Y una estrategia. una Muy estrategia. importante. Y la tercera cosa, todos lo podemos hacer. Yo creo nosotros, sobre todo nosotros las personas inmigrantes, nosotros venimos acá con, no sé, especializaciones, con pregrados, todos nosotros estamos preparados, todos nosotros hablamos 2 idiomas, así no hablemos inglés al 100%, igual lo hablamos. Por ejemplo, mi jefe a mí me dice como, cuando yo a veces como que no sé, cometo algún error o algo así, mi jefe es como, no te preocupes, me decía, yo a ti te admiro porque tú puedes hablar 2 idiomas, yo apenas hablo inglés. Entonces son esas cosas que uno dice, yo puedo, soy capaz, yo he hecho muchas cosas, estamos acá, nosotros nos hemos tomado tantos riesgos, vale la pena hacerlo. Es como perder el miedo, lanzarse y confiar en nosotros. Qué lindo. Eso es muy cierto porque, bueno, nosotros ya el hecho de estar acá y decidir dejarlo todo y salir de nuestra zona de confort, somos unos héroes. Somos Sí. ganadores y eso es importante que nos lo llevemos todos y nos lo recordemos todos los días. Inclusive es un proceso y los retos van cambiando. Entonces el reto Viviana tenías hace un par de meses era encontrar ese trabajo laboral. Ahorita ya estás en tu trabajo laboral como profesional, los retos cambian. Y los retos nunca paran. Entonces, lo más importante es moverse. Algo que es importante es eso, no caer de nuevo en la zona de confort. Es muy fácil, pero olvidarnos, si tenemos un compromiso y un propósito, todos tenemos objetivos diferentes y está bien. Pero lo importante es movernos, seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional, porque eso es lo más hermoso, yo creo que esta experiencia de venir al exterior, que siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Bueno, tenemos una pregunta. Miremos entonces. Me gustaría conocer cómo hiciste para tener trabajo full time. Si nosotros no tenemos posibilidad de otro tipo de visa diferente, la visa de estudiante. Bueno, déjame mencionar primero algo antes y es algo que mencionamos al principio. Muchísimas opciones en general existen part-time. Si no, desde el testimonio también de Viviana, podemos ver que las oportunidades se pueden crear cuando tenemos y nos presentamos como un candidato ideal. Entonces, eso por un lado, para que manejemos como un poquito esa creencia, porque eso es algo que nos puede inmovilizar y no es la idea. En el caso de Viviana, no sé si quieras compartir qué tipo de visa tenías, bueno, tienes y qué te permitió trabajar full time. Bueno, mi pareja es de Nueva Zelanda. Yo apliqué a una partnership visa. No es una partnership visa como si yo estuviera con un ciudadano australiano. A mí no me lleva a una residencia permanente ni nada. Simplemente me da los mismos derechos de él por 5 años, que es trabajar full time. Y ya, básicamente eso es lo que me hace diferente. Entonces, en ese caso, bueno, ella tenía una visa que le permitía también trabajar full time, pero recordemos que acá lo importante es qué oportunidades se pueden crear y hay muchas opciones laborales. En uno de los otros testimonios de una ingeniera civil que lo pueden revisar en nuestras redes sociales y en YouTube, ella no tenía experiencia también de muchos años acá en Australia, pero tampoco, digamos, podía trabajar inicialmente full time y había muchas las opciones que podía inicialmente hacerlo part-time. Entonces, no quedarnos de pronto con esas limitaciones y más con esto de la pandemia también está cambiando el mercado demasiado, la manera como trabajamos, las empresas son demasiado flexibles. Lo importante es que mostrar el potencial, mostrarse como un candidato ideal y de ahí en adelante pueden haber negociaciones. ¿Mm? Sí, incluso, pues curiosamente, ahorita ya pues que todo pasó todo este proceso, a mí me llegan todas las ofertas de LinkedIn y cosas así, y me he dado cuenta que hay tantas ofertas part-time como microbióloga. Yo decía, ¿por qué no hice esto antes? Sí, o sea, es solo buscar, y lo que dices es verdad. En mi caso, yo todas las ofertas, o bueno, digamos que la forma en la que yo pude acceder a más entrevistas y eso fue porque yo las busqué, porque yo contactaba gente, no porque yo simplemente enviaba hojas de vida. Que es súper importante ser proactivos. Bueno, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias de nuevo, Viviana, por compartir tu historia que está llena de magia, está llena de persistencia, de perseverancia.
de acción, de aplicar todo el conocimiento que absorbías y también de ir la milla extra. Entonces, a todos los que nos acompañaron, gracias. Les estaremos enviando la información y esperamos poder acompañarlos en su proceso de seguir en Australia y seguir creciendo personal y profesionalmente. Nos vemos en el siguiente live. Gracias a todos, que estén muy bien y bueno, Gracias, hablamos pronto. Gracias, Viviana. Feliz gracias, tarde, feliz noche, feliz noche a igual todos, para feliz ti. día a todos. Un Chao a abrazo, todos. bye bye. Gracias, chao.